Pablo Emilio Escobar Gaviria, un nombre que se incrustó a fuego en la historia global del crimen. Considerado uno de los narcotraficantes más formidables y despiadados que el mundo haya conocido, su cabeza tenía precio para múltiples enemigos, cárteles rivales que ansiaban su imperio, el FBI y la DEA estadounidenses y las fuerzas de seguridad colombianas. Su caída fue el clímax de meses de una cacería humana sin tregua, el fin del hombre que llegó a dominar más del 80% del mercado mundial de cocaína. Nacido el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, en el seno de una familia humilde. Su padre, Abel de Jesús Escobar Echeverry, era agricultor y su madre, Hermilda de los Dolores Gaviria Berrío, maestra de escuela. Pablo Escobar creció en la cercana Medellín. Desde joven mostró una inclinación por el delito. Sus primeros pasos en el mundo criminal fueron modestos pero reveladores. Colombia en esa época no había avanzado tanto, era un país del tercer mundo. Todos los días en Medellín eran peligrosos. En Medellín tienes todas las tragedias e ilusiones de Colombia, vividas de una manera profunda. Él quería ser extremadamente rico, y logró ser muy rico. En 1987, la revista Forbes posicionó a Pablo Escobar como uno de los hombres más ricos del mundo por 7 años seguidos. Además, estaba listo para compartir su fortuna con los más pobres de Medellín. Él les regalaba dinero porque ellos no tenían nada. Era la primera vez que alguien hacía algo por ellos. Era una cantidad insignificante comparada con lo que estaba ganando, pero podía ser como Robin Hood. La generosidad de Pablo era una ventaja enorme para él, pues estaba forjando la ferviente lealtad que convirtió a su ciudad natal en una fortaleza y en el epicentro del más grande imperio de la droga que el mundo hubiera visto. Según entiendo, era un chico que creció en medio de la pobreza. No pobreza extrema, pero sí provenía de un entorno muy modesto. Como sabemos, su madre era profesora y su padre era granjero de poca monta. Tenía siempre el cabello desarreglado y no era grande en estatura. No era muy alto, medía 1,67. Y siempre fue un poco gordo. No era un hombre nada atractivo. Para mí, Escobar no era una persona inteligente, aunque era astuto en el ambiente urbano y sabía manejar a las personas. Era ladrón de autos y solía robar lápidas. Robaba lápidas y las revendía a las compañías que las comercializaban. También robaba piezas de camiones y trataba de venderlas. Se dice que robaba lápidas de cementerios para revenderlas tras borrar las inscripciones, y también se involucró en la venta de cigarrillos de contrabando y billetes de lotería falsos, además del hurto de vehículos. A medida que escalaba, su audacia crecía. Pasó al secuestro extorsivo, siendo uno de sus raptos más notorios el del industrial Diego Echavarría Misas en 1971, por quien cobró un rescate para luego asesinarlo, un acto que lo catapultó en el AMPA local. En la década de 1970, Escobar vislumbró el potencial ilimitado del tráfico de cocaína. Lo que comenzó con pequeñas operaciones de contrabando, pronto se transformó en una empresa multinacional de crimen organizado, el Cartel de Medellín. Bajo su liderazgo, el cartel se convirtió en una máquina de generar dinero y violencia, exportando toneladas de cocaína, principalmente a Estados Unidos, utilizando una red sofisticada de rutas aéreas y marítimas. Apodado El Patrón, Escobar dejó una cicatriz imborrable en Colombia. Para muchos fue un monstruo, el arquitecto de una era de terror sin precedentes, marcada por una campaña de atentados con carros bomba que sembraron el pánico en ciudades como Bogotá y Medellín, el asesinato selectivo de jueces, políticos, como el candidato presidencial Luis Carlos Galán en 1989. El magnicidio del entonces candidato presidencial por el nuevo liberalismo, Luis Carlos Galán Sarmiento, significó una pérdida irreparable para su familia y el país entero. En ese mismo lugar de la plaza central de Soacha estaba la tarima en la que el ex candidato se disponía a dar su discurso a la multitud de personas que lo esperaban. Para 1989, Galán era probablemente el político más popular del país.
Su discurso a favor de la extradición de los capos de droga que tenían sumido el país entero en una ola de violencia sin precedentes lo habían hecho acreedor de una inmensa popularidad entre quienes lo amaban y lo odiaban. Cuando bajaron esos disparos, todo el mundo comenzó a correr. La gente empezó, no, mataron a Galán. Los disparos de ese 18 de agosto de 1989 se confundieron con los juegos pirotécnicos, pero cuando la gente se dio cuenta de lo que sucedía, corrieron a esconderse en los establecimientos cercanos a la plaza. Periodistas como Guillermo Cano, director de El Espectador, y cientos de policías. Uno de los actos más atroces atribuidos a Escobar fue el atentado contra el vuelo 203 de Avianca el 27 de noviembre de 1989, que explotó en el aire matando a 107 personas a bordo y 3 más en tierra, con el supuesto objetivo de asesinar al entonces candidato presidencial César Gaviria, quien no iba en el avión. El avión de Avianca es muy claro. En el avión de Avianca participa el DAS porque en esa época Carlos trabajaba con otro en el 89. Nosotros tratamos de matar al al candidato César Gaviria Trujillo varias veces. Inclusive lo íbamos a atacar en Pereira con el bus bomba que colocamos en el DAS. Pero había sido brutal las víctimas colaterales de ese atentado. Entonces el patrón se abstiene de esto. Entonces empieza la inteligencia y empezamos a investigar. Sabemos que él no estaba volando en aviones privados y no porque estaba cuidando muchísimo. Entonces ese día él iba a volar Bogotá-Cali. Mire, la bomba la colocan entre Eugenio León García Jaramillo, que es el trabajador de Rasguño, entre Feliz Antonio Chitiva Carrasquilla, alias La Mica, que es protegido por la DEA en Estados Unidos en este momento, anda libre allá protegido por la DEA. Entre el Arete, entre el DAS y Carlos Castaño Gil. Rasguño, porque es que Rasguño le da 1.000 millones de pesos al Arete, porque el Arete, cuando nos entregamos a la justicia, el Arete empieza a colaborar con la justicia y dice quiénes participaron en el avión de Avianca. Y él no menciona a Carlos, porque Carlos le manda otra plata. Él no menciona a los Ochoa de que financiaron esto, porque los Ochoa le manda otra plata. El Arete empieza a hacer un gran negocio. El Arete se empieza a enriquecer a raíz del avión de Avianca. Entonces él menciona a Eugenio León García Jaramillo. Rasguño le da 1.000 millones al Arete y 500 a la Fiscalía de Medellín para que en una versión se retracte. Y el Arete se retracta y saca a Eugenio y no mete a Carlos, porque Carlos, ¿cuál es la gran preocupación de Carlos? Carlos Castaño Gil, cuando ya se empieza este cuento de Santa Fe, Ralito 2004, 2005 o 2006, algo así, vienen del Pentágono de los Estados Unidos porque tienen ganas de llevárselo para él declarar contra otros jefes paramilitares. El avión de Avianca no deja que él llegue a los Estados Unidos, porque los americanos saben claro que él está metido en el avión de Avianca. Era para matar a César Gaviria Trujillo, no más. Y el coronel Homero Rodríguez es fiel testigo de eso, porque él no dejó montar al candidato. Gaviria iba a abordar ese avión y ya la bomba estaba en el aire. Otro fue la bomba contra el edificio del DAS, Departamento Administrativo de Seguridad, en Bogotá, el 6 de diciembre de 1989, que dejó decenas de muertos y centenares de heridos. Su lema, plata o plomo, resumía su brutal método de operación: corrupción o muerte. Sin embargo, en los barrios más desfavorecidos de Medellín, una parte de la población lo idolatraba como a un santo benefactor. Escobar invirtió parte de su inmensa fortuna en proyectos sociales. Construyó viviendas, campos de fútbol y escuelas, cultivando una imagen de Robin Hood paisa que le granjeó lealtad popular. El fin de su reinado comenzó a fraguarse tras una serie de eventos que evidenciaron su poder y a la vez su vulnerabilidad. En 1991, en un intento por evitar la extradición a Estados Unidos, Escobar pactó su entrega al gobierno colombiano. En 1989, y después de más de una década de violencia atroz y destrucción por parte de Pablo Escobar, las fuerzas de Estados Unidos y de Colombia finalmente coordinan un ataque en conjunto contra el capo de la cocaína. El día de hoy les hablaré de la guerra. Allanaron su casa. Su tesoro más preciado y su mayor orgullo fue la hacienda Nápoles. Este fue su hogar. Confiscaron narcóticos y grandes cantidades de efectivo.
y lo hicieron emprender la huida. Él estaba muy incómodo y la presión que el gobierno estaba ejerciendo sobre él era muy efectiva. Estados Unidos esperaba que la elección de Gaviria finalmente entregara a Escobar a los agentes de la DEA, pero en diciembre de 1990, Gaviria emitió un decreto que hizo añicos la esperanza de la DEA de imponer la justicia estadounidense sobre Escobar. Gaviria, ahora presidente de una Colombia en guerra, hizo un acuerdo que cualquier jefe de cártel desearía. Cualquier traficante que se entregara podría confesar un único crimen, sería alojado en una cárcel especial y bajo ninguna circunstancia sería extraditado. Aceptó todas las condiciones que Pablo Escobar pedía. Pero Pablo lo quería por escrito y obtiene su oportunidad en 1991, cuando el Congreso colombiano entró en sesión para crear una nueva constitución. Se hizo muy evidente, gracias a la inteligencia que recolectamos, que Escobar estaba desempeñando un papel muy agresivo al intentar influenciar a los miembros de la Asamblea comprando votos. El 19 de junio de 1991, 4 años después de que Joe Taft llegara a Bogotá con la esperanza de capturar a Escobar, el Congreso colombiano votó a favor de ilegalizar permanentemente la extradición. Y horas más tarde, Pablo se entrega bajo sus propias condiciones. Pablo Escobar, el líder del cartel de drogas de Medellín, se entregó solo horas después de que la Asamblea Constituyente de Colombia dijera que no habría más extradiciones a Estados Unidos. Más tarde, ese mismo día, un helicóptero llevó a Pablo a su prisión privada llamada La Catedral, donde cumpliría una sentencia de solo 5 años. Recuerdo que lo vi por televisión, ya que a nadie se le permitió ir ni estar cerca del sitio de rendición. Los agentes de la DEA, que habían arriesgado sus vidas para combatir el cártel, solo podían ver cómo Pablo se escapaba del alcance de Estados Unidos. El día en que Escobar se entregó, yo estaba desconcertado. Fue uno de esos momentos de la vida en que uno dice, ¿para qué todo esto? ¿Cuánto valían las personas inocentes que fueron asesinadas? Los policías que fueron asesinados. Todo eso fue en vano. En las altas montañas, al sur de Medellín, Escobar eligió una prisión que le daba una vista dominante sobre la ciudad capital de su imperio. Eligió personalmente quienes lo cuidarían y el único crimen por el que se declararía culpable. Todos los demás crímenes que había cometido alguna vez en su vida, incluidos miles y miles de asesinatos, fueron absueltos. Simplemente no existían. Además, no se estipuló ningún allanamiento a su riqueza. Adicionalmente, Escobar declara que nadie perteneciente a la Policía Nacional podía acercarse a menos de 20 kilómetros de su prisión. Para la DEA era obvio que Pablo planeaba dirigir sus operaciones desde adentro, lo que significaba que la mejor manera de debilitarlo era seguir destruyendo su cártel. Sabíamos que no iba a parar sus actividades criminales. Javier y yo nos reunimos con la Policía Nacional y llevamos a cabo tareas de inteligencia y de investigación contra Escobar. Los informantes de Peña y Murphy les entregan noticias devastadoras. La prisión de Pablo no era una prisión. El encarcelamiento de Pablo en la catedral fue una farsa desde el principio. Una vez que Escobar ingresó a la prisión, comenzó a amoblar el lugar. Pablo utilizaba un camión con una fachada falsa para ingresar cualquier artículo que deseara. La celda de Pablo era una suite de 2 habitaciones que contaba con un refrigerador de tamaño gigante, cortinas floreadas que combinaban con la tapicería de los sofás y en las paredes obras de arte de millones de dólares. Además contaba con un centro audiovisual. Seguía su vida de narcomillonario, haciendo barbacoas y fiestas con mujeres bonitas. Su prisión era más bien una fortaleza y se ganó el apodo de Hotel Escobar. La DEA intentaba informar al gobierno colombiano que Escobar los estaba avergonzando, pero las advertencias fueron ignoradas. Le mostramos nuestro trabajo de inteligencia al presidente y él no dejaba de decirnos que no era cierto, que nuestra información era falsa. Y era lógico, ¿qué iba a hacer? ¿Cómo aceptaría que su trato con Escobar fue un fracaso? Cuando el gobierno, presionado por la opinión pública y las evidencias de que seguía delinquiendo, intentó trasladarlo a una prisión convencional en julio de 1992, Escobar y varios de sus lugartenientes se fugaron sin mayores dificultades, humillando a las autoridades. Esta fuga desató la más intensa cacería en la historia de Colombia. El gobierno del presidente César Gaviria creó el Bloque de Búsqueda, una unidad de élite compuesta por miembros de la Policía Nacional y el Ejército, con el único objetivo de capturar o abatir a Escobar. Agentes de la DEA y del FBI también se sumaron a la persecución, aportando inteligencia y tecnología.
Finalmente, el 2 de diciembre de 1993, un día después de su cumpleaños número 44, Pablo Escobar fue acorralado en una casa del barrio Los Olivos en Medellín. Durante más de 2 décadas, Pablo Escobar construyó el imperio de drogas más grande, lucrativo y violento que el mundo había visto. Él tuvo a su propia nación como rehén mientras mantenía a raya a una superpotencia. Fue muy difícil atrapar a Pablo, no solo por la corrupción, sino porque se trasladaba constantemente. Pero el 2 de diciembre de 1993, después de una persecución de 16 meses entre las selvas y ciudades de Colombia, el bloque de búsqueda, con la ayuda de la DEA estadounidense y los agentes Steve Murphy y Javier Peña, por fin habían arrinconado a Pablo Escobar en una casa de 3 pisos en los suburbios de Medellín. Rodeado por sus enemigos, a Escobar solo le quedaba un guardaespaldas para protegerlo. El solitario guardaespaldas de Pablo, Limón, logró salir por la ventana hacia el techo de la casa detrás de la que se encontraba Pablo y comenzó a dispararle a los policías por el suelo. Una vez empezó el tiroteo, salió corriendo pensando que podía escapar. Luego los policías lo acorralaron en medio de los tiros y le dispararon desde el techo matándolo. A medida que el bloque de búsqueda entraba y recorría la casa, Pablo comenzó a disparar. Pablo Escobar le dispara a la policía y la policía le dispara a Pablo. Cuando llegan al segundo piso, ven a Pablo en el tercer piso mirando hacia abajo y después él le dispara a uno de los policías. De repente se resbala y cae de golpe, lo que le salvó la vida porque la bala le pasó por encima de la cabeza. Pablo estaba atrapado, desesperado por huir. Pablo salió por la ventana del tercer piso, logró bajar por la ventana hacia el segundo piso. Quería salir pero no encontraba Limón, por lo que intuyó que algo malo había pasado. Solo y con el bloque de búsqueda rodeándolo, Pablo trata de escapar. Hubo un área del techo que los policías no podían ver si estuvieras ahí, pero Pablo sabía que los policías estaban subiendo los escalones y que podían mirar por la ventana. Lo siguieron hasta la azotea, sin saber que él tenía 2 armas. De repente, él le dispara a la policía y la policía le dispara a él. Una vez que Pablo queda al descubierto, solo y sin guardaespaldas que lo protegiera, su destino estaba sellado. No había forma de que se escondiera. Trató de correr por el techo, pero lo atraparon en medio del tiroteo. En ese momento le dispararon y murió en el techo. El infierno de 20 años de Colombia había terminado en solo 20 minutos. En medio de un tiroteo, el capo de la droga, Pablo Escobar, finalmente enfrentó su destino. Recibió 3 disparos, uno en la parte posterior de la pierna, otro en la cadera. Son tiros fulminantes, pero ninguno de ellos asegura la muerte. El tiro mortal fue a través del oído derecho. Con una bala final, la cacería de décadas de la DEA por el criminal más buscado se convierte en su mayor victoria. Se podía escuchar en la radio: "Viva Colombia, Pablo está muerto". Y tengo que decirlo, estábamos contentos. Sentía como si el peso del mundo se hubiera quitado de los hombros de todos. Todo era alegría y golpes en la espalda. Es difícil explicar la euforia que todos sentimos porque por fin todo había terminado. Fue la mejor misión de la vida de cualquier agente de la DEA, pero Steve Murphy tenía una última tarea por culminar. Me retiré para llamar al jefe Joe Toft. Sonó el teléfono y era Steve Murphy. De inmediato me dice: "Jefe, Pablo está muerto". Él me dijo: "Murph, quiero que tomes tu cámara y confirmes que se trata de Pablo Escobar". Si miras la foto, él estaba descalzo, gordo y descuidado. Esos eran signos de una persona que huía, que estaba escondida y que no estaba bien. En una de las fotografías estoy allí, y la razón por la cual todos sonreíamos era porque todos y cada uno de nosotros sabía que habíamos matado a Pablo Escobar, que todos los ciudadanos de Colombia estaban más seguros, simplemente porque un hombre había muerto. Fui a la sede de la Policía Nacional de Colombia y abrimos botellas de champaña. Todas las personas inocentes, los policías, los políticos que fueron asesinados por Pablo Escobar fueron vengados y Colombia se había recuperado. La imagen de su cuerpo ensangrentado dio la vuelta al mundo.
simbolizando el fin de una era. Pero, más de 3 décadas después, la pregunta persiste: ¿quién disparó la bala fatal? 3 teorías sobre quién le disparó. La versión oficial: el bloque de búsqueda. La narrativa más difundida, y la que el Estado colombiano ha sostenido, es que fue el bloque de búsqueda quien, tras interceptar una llamada telefónica de Escobar a su familia, localizó su escondite y lo abatió durante el enfrentamiento. El entonces mayor Hugo Aguilar, quien luego sería coronel, diputado y gobernador de Santander, aunque posteriormente condenado por vínculos con el paramilitarismo, ha afirmado en repetidas ocasiones, e incluso en su libro Así maté a Pablo Escobar, haber sido quien efectuó los disparos que acabaron con la vida del capo. Tras el hecho, su grito por radio, ¡Viva Colombia!, pues Zrenia, se hizo célebre. Esta es la versión que domina en la mayoría de las series, libros y películas. Los Pepes, la venganza de sus enemigos. Una segunda teoría apunta a los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar, una oscura alianza de narcotraficantes rivales del Cartel de Cali, paramilitares y otros enemigos de Escobar, incluyendo antiguos socios traicionados. Esta organización paramilitar sembró el terror entre los allegados a Escobar, asesinando a sus abogados, testaferros y familiares y destruyendo sus propiedades. Según esta versión, fueron los Pepes quienes, con su red de informantes y su brutalidad, debilitaron la estructura de Escobar y jugaron un papel crucial en su localización. Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna, un prominente líder de los Pepes que luego comandaría la oficina de Envigado y bloques paramilitares, ha sostenido que fue su hermano, Rodolfo Murillo Bejarano Semilla, quien realizó el disparo mortal. Otros miembros de los Pepes han señalado a Carlos Castaño Gil, máximo líder de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, como el autor del disparo final, una versión que el propio hijo de Escobar ha llegado a considerar plausible, atribuyendo a Castaño y a los Pepes una participación determinante en el operativo. El suicidio, la última decisión de Escobar. La tercera teoría, y la que su propia familia, especialmente su hijo Juan Pablo Escobar Henao, ahora Sebastián Marroquín, defiende con vehemencia, es que Pablo Escobar se suicidó. Se basan en una de las frases más conocidas del capo: preferimos una tumba en Colombia a una cárcel en Estados Unidos. Según esta hipótesis, al verse acorralado en el tejado, sin escapatoria y frente a la certeza de ser capturado y extraditado, Escobar habría decidido quitarse la vida con un disparo en el oído, una táctica que, según su hijo, él mismo les había enseñado como último recurso. La ubicación de una de las heridas de bala, precisamente en el oído derecho, alimenta esta versión. A Pablo Escobar lo mata el bloque de búsqueda. ¿Por qué? Yo andaba con el patrón y él siempre trataba de salir. Nosotros estuvimos rodeados más de 60 veces por la policía y él buscaba la salida y Coronel se le salía por debajo de las patas a los policías. Y él era el que nos cuidaba a nosotros. Nosotros no cuidábamos a Pablo Escobar. Cuando empezaron operativos tan bravos, yo, gracias a Dios, tengo valor, pero más de uno de mis compañeros, que no lo voy a decir hoy por la memoria de ellos, se orinaban en los calzones. Y Pablo Escobar era el que nos cuidaba a nosotros y nos sacaba adelante, le llevábamos por aquí tranquilos. Más de uno entraba en pánico y se descomponía. ¿Por qué dicen que los Pepes mataron? No, espérame, chico, no. Entonces, Pablo Escobar, ¿para qué se va a suicidar montándose en el techo cuando él tenía la salida que yo iba a coger la escalera o que se saliera así? Porque se ve gordo ahí, pero él tenía las piernas muy gruesas, muy fuertes. Él se murió, pero lo mató el bloque de búsqueda. ¿Por qué lo matan los Pepes? ¿Los Pepes? ¿Los Pepes sí lo matan? No, ¿por qué lo matan los Pepes? Es que la muerte de Pablo Escobar no es solo esa física de ese balazo. Resulta que Pablo Escobar tenía una organización brutal. No era una organización así de pipiripao, era brutal. Entonces entran los Pepes, conformados por los dos hermanos Rodrigo Orejuela, por Pacho Herrera, por Santa Cruz, conformado por industriales de Medellín, conformado por parte de gente del gobierno, conformado por la DEA, conformado por la CIA, conformado por la Procuraduría General de la Nación, todo. Se hace una gran mesa del diablo para perseguir a Pablo Escobar, conformado por la familia de los Galeano Berrío, conformado por Don Berna, se hace una gran... Carlos Castaño a la cabeza, Fidel Castaño, son gente que ya nos conocían. Para poder llegar a Pablo Escobar, que se hubiera desesperado de esa forma y que tratara de sacar a la familia a Alemania, y necesitaba un trabajo. No es que llegó la policía hoy, mató a Pablo y listo, sino para la casa a almorzar. Vea, ellos empiezan un trabajo, empiezan a acorralar a Popeye para que Popeye se entregue. Empiezan a matar, mataron cientos de personas.
el que le ayudaba para los secuestros, como Diego Londoño Guay, como los Londoño Guay que ayudaban para los secuestros. Empiezan a atacar la parte financiera, la parte militar, todo, el de la comunicación, el que le lavaba los carros, todo. Eso llevó a que Pablo Escobar tuviera que hacer esa llamada ese día. Porque no había quien protegiera a la familia allá. Porque a la familia de Pablo Escobar ya le han tirado un roque al apartamento. Entonces todo eso hizo parte, eso es una gran mesa del diablo. Eso participó mucha gente. Bueno, ya nos acabaron a nosotros. El patrón me lo dijo a mí, yo me volé con él de la catedral, fui el único que me quedé con él, que todos les dio miedo y se fueron. Después ya regresó Otto y después nos entregamos con el hermano porque no estuve en las caletas con él. El patrón me dijo, Pope, nos van a matar. Porque el patrón tenía una teoría. Todo hombre que salga en un cartel de Se Busca es hombre muerto. No hoy ni mañana, pero es hombre muerto. Y nosotros valíamos dinero. Pero le voy a decir una cosa a Popeye. Nos matan a nosotros y van por estos hijueputas del cartel de Cali también. Y yo ese día le dije que sí por respeto, pues ya este viejo ya está loco, que van a perseguir a esos si son los que les están ayudando. Cuando matan al patrón, hacen una fiesta para celebrar la muerte de Pablo en Cali, pero brutal. Yo estaba con Iván Ordinola preso en la Modelo y él me ponía el teléfono, cuando no existían los celulares, un teléfono de línea que le entraba desde la calle. Me decía, venga Pope, para que haga lo que querían a su patrón. ¡Todo el mundo borracho! Tiraban el suelo, descompuestos. Eran los presidentes de la República de Colombia. Cuando se fueron a someter a la justicia dijeron que no, que los dejan en la casa y les pusieron 2 guardianes. Embebidos en poder. Cogió la DEA. Les cambió los jefes del bloque de búsqueda. Les cambió los que estaban con ellos y en un año se cayeron todos. Los entregaron a sus trabajadores porque son malos patrones. Todos los trabajadores de los Rodrigo Orejuela tenían hambre, porque no tenían mucha inteligencia. Pagaban un sueldo y no daban más nada. Manejan eso como una empresa y criminales no se pueden manejar como una empresa. Venga, cómprele el carro al hombre, cómprele su casa, tírele los 100 milloncitos para que vea sangre. ¿Ah? Nos ganamos 10 millones de dólares, reparta 5. Como hacía Pablo Escobar. El patrón ponía sobre la mesa un secuestro de 10 millones de dólares, ahí cogíamos todos. Bastante plata. No, mucha. Nosotros vimos mucho dinero, nosotros... O sea que la muerte de Escobar en el techo no fue de los Pepes, pero fue producto de los Pepes. Esto es exacto. Para poder que el bloque de búsqueda llegara ese día ahí, fue producto de los Pepes, hacerlo desesperar. ¿Por qué? Carlos Castaño le decía al bloque de búsqueda, el único talón de Aquiles de Pablo Escobar es la familia, no hay más. Depende a quién le preguntes. Si le preguntas a la Policía Nacional de Colombia, ellos te van a decir que ellos lo asesinaron o pues lo dieron de baja en un enfrentamiento. Si le preguntas a los norteamericanos, ellos te van a decir exactamente lo mismo, que lo dieron de baja en un enfrentamiento. Si le preguntas a los grupos paramilitares de Colombia, ellos van a decir exactamente lo mismo, que ellos fueron los que lo dieron de baja. Y si me preguntas a mí, yo voy a decir, todos estaban mintiendo y mi padre se pegó un tiro y se quitó la vida porque siempre me dijo que lo iba a hacer. Me enseñó cómo suicidarme correctamente, dónde me tenía que pegar el tiro, que no en la frente, que no en la sien, que no en la boca, porque podía desviarse y yo quedar, a pesar de tener la intención de acabar con mi vida, podía quedar vivo como un vegetal, que podía sobrevivir. Según él, había preguntado con médicos y el único lugar donde uno se pega un tiro y quedas en el acto muerto es en el oído derecho, que fue justo donde encontraron el tiro los médicos forenses, aparte de otros 2 balazos más, uno en la rodilla y otro en su hombro. Mi padre deliberadamente eligió dejarse encontrar el 2 de diciembre de 1993. Yo de eso no tengo dudas. Pero quiero hacer una aclaración. Para mí no es importante si mi padre se suicidó o no. Yo no gano nada con eso. Pero yo entiendo y respeto además que hay personas e instituciones que tenían miedo a perder parte de su prestigio y querían tirarse esos laureles hacia ellos, decir, nosotros fuimos los que matamos a Pablo Escobar. Porque no quedaba bien para una institución democrática como la policía decir, no, cuando lo fuimos a agarrar, él se pegó un tiro, como siempre prometió que se lo iba a pegar. Era otra derrota dentro de esa lucha por los pequeños detalles y significados de cada paso que se iba dando. Pero la verdad es que ya el solo acto de que mi padre me haya llamado a mí a un hotel en el que estábamos retenidos, su familia, hotel propiedad de las fuerzas de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares de Colombia,
pues era evidente que era un acto suicida. Él siempre me enseñó que yo nunca debía usar el teléfono, que el teléfono era la muerte. Entonces, desde ese lugar, mi padre deliberadamente eligió el día 2 de diciembre del 93 para morir. De eso no tengo ninguna duda. Se pegó un tiro como siempre, me dijo que se lo pegaría. Me decía, tengo 15 tiros en mi pistola, 14 para mis enemigos y el último siempre será para mí. Y así fue como sucedieron las cosas. Yo entiendo que hay un montón de versiones y peor aún, hay dos grandes policías en esta historia. Uno es el general Naranjo y el otro era, creo que el coronel Aguilar. El coronel Aguilar hasta escribió libros de que él lo mató y sale ahí en la foto y tal, que es el coronel, ¿no? Y jura que mató a mi papá. Y el general Naranjo saca otro libro diciendo, usted no lo hizo, señor Aguilar. Entonces, ni siquiera entre la propia policía se ponen de acuerdo de cómo es que cómo se hicieron las cosas y cómo sucedieron, ¿no? Son innumerables las anécdotas y leyendas que aún circulan sobre la vida, los excesos y la crueldad del hombre que llegó a ser el criminal más buscado del planeta. Historias que a menudo se difuminan entre el mito y la cruda realidad. Su muerte no escapa a esta nebulosa. Lo único incuestionable es que Pablo Emilio Escobar Gaviria, el patrón del mal, murió en Medellín el 2 de diciembre de 1993, dejando un legado de dolor, corrupción y una guerra contra las drogas que, décadas después, sigue sin resolverse.